Bienvenidos a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a estar continuando la serie que comenzamos acerca de la divinidad de Jesús. Hace un tiempo atrás hice un video titulado ¿Cuándo dijo Jesús que era Dios? Y ese video creó bastante polémica y en la sección de comentarios hubo muchos argumentos que se levantaron y muchos de ellos traté de contestarlo en la sección de los comentarios, pero después me di cuenta que tal vez sería más conveniente hacer videos donde pueda explicarlo un poquito más. A veces es más fácil explicarlo hablando que en texto. También tengo muy claro que muchas de estas personas en la sección de comentarios no necesariamente están buscando la verdad, sino que están buscando debate. Y si bien no es lo que ando buscando yo, no ando buscando debatir por el gusto al debate. Entiendo que hay muchas personas que ven esos argumentos y pues quieren aprender a contestarlos. Entonces quise tomar este momento para hacer eso. Esto es parte de una serie de videos que va a estar el playlist en la descripción del video o del podcast si nos está escuchando. Pero hoy vamos a contestar algunas de las objeciones. Por ejemplo, en Mateo 8:22 nos narra cuando Jesús no a un ciego, pero lo hizo por partes. Entonces el argumento o la objeción viene que si Jesús es Dios, ¿por qué se equivocó en esa sanidad y no pudo sanarla de un solo intento? O también, si Jesús es Dios, ¿por qué en Mateo 28 dice que toda autoridad le fue dada? Si Él es Dios, no necesita que nadie le dé autoridad. ¿Por qué necesitó que le dieran autoridad? También se nos dice que Jesús fue tentado. Si Jesús fue tentado y Dios no puede ser tentado, ¿cómo explicamos eso? También Jesús dijo que el Padre era mayor que Él, o también Jesús dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo. Entonces, vamos a contestar esas objeciones. Vamos a hacer otro video contestando algunas otras objeciones, pero es lo que nos vamos a enfocar hoy. Como les digo, quiero mantener estos videos no muy largos para que los puedan digerir y los puedan escuchar y no se harten de escucharme. Si nos están viendo a través de YouTube, les pido que se suscriban a nuestro canal, que le den a me gusta o like y lo compartan. También enciendan la campanita, de esa manera cada vez que subimos un nuevo video van a ser notificados. Los sábados por la noche también nosotros transmitimos nuestro video de la iglesia Ágape en vivo. Les digo porque cuando se suscriban a la notificación les va a llegar esa notificación el sábado. Si no están interesados en eso, ignoren la del sábado. Todos los miércoles vamos a estar publicando un nuevo video. Si nos está escuchando por medio de podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify. Y en Spotify nos pueden ver en el podcast con videos si desea. Si nos está viendo a través de eso, obviamente síganos en su podcast favorito, en su plataforma favorita. Y después también le pedimos que nos dé un rating de 5 estrellas para que la plataforma en la que nos está escuchando sepa que les gusta este contenido y lo comience a promover y a compartir con otras personas. Pero sin más, vamos a entrar en tema. La primera pregunta es, Marcos 8:22 al 25, parece que Jesús se equivoca en su sanidad y que no la completa a la primera. Vamos a leer el texto para tenerlo en mente. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él, Jesús, tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Voy a comenzar explicando y diciendo, la realidad del tema es, no sabemos por qué Jesús completó esta sanidad en 2 partes. Aquí, esto es lo que sí sé. Lo que sé, esto es un pasaje prescriptivo, esto es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. ¿A qué me refiero con eso? Este no es un pasaje que nos está dando una enseñanza directa estilo doctrina, simplemente nos está narrando lo que pasó. Y muchas veces al estudiar la Biblia hacemos ese error. Por ejemplo, he visto personas que dicen que la Biblia apoya que las personas se casen con varias personas porque nos narra cuando personajes bíblicos han tenido más de una esposa. Y
en esta ocasión eso es lo primero a tomar en cuenta. Lo que está pasando acá se nos está narrando algo que ocurrió. Ahora, lo que tenemos que tratar de pensar y ver por qué pudo haber ocurrido. Una opción, que me parece que no es opción, pero vamos a decir, es que Jesús no lo hizo bien, digamos eso. Analicemos eso. ¿Es posible que Jesús haya equivocado y no lo haya hecho bien? Ah, no es probable. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún otro respaldo o situación donde a Jesús le ocurra este tipo de cosas. La otra cosa es, los discípulos lo comparten abiertamente y los discípulos enseñan en otras ocasiones que Jesús es Dios en la carne. Lo hemos visto un montón de veces. Lo que no podemos hacer nuevamente y corre el riesgo de ser repetitivo es ignorar todo lo demás que vimos. Ya hemos visto bastantes pasajes donde claramente se nos enseña la divinidad de Jesús. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos no puede ser, oh, se equivocó. Tenemos que ver qué puede haber pasado. Puede ser que Jesús estaba tratando de enseñar algo a sus discípulos. No se nos dice. Todo esto son ideas o teorías que podemos sacar. A lo que me refiero es, no podemos automáticamente llegar a la conclusión menos probable que sería que él se equivocó, ya que vemos evidencia del opuesto, de que Jesús era Dios y que Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ahora, no, nuevamente, soy bien claro en esto. No te puedo decir porque la Biblia no dice exactamente. Ahora, tenemos algunas pistas. Una posibilidad es la fe. Vemos que muchas veces o con mucha frecuencia Jesús sanaba a la gente y le decía, hey, que te sea hecho conforme ¿a qué? A tu fe. Por ejemplo, vamos a Mateo 9 para mostrarles un ejemplo específico de esto. Mateo 9, verso 29. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y así hay montones de pasajes donde Jesús los sana, lo sana, pero les dice que les sea hecho de acuerdo a su fe. Eso puede ser un factor. Nuevamente, no lo puedo comprobar porque la Biblia no dice claramente, pero es mucho más probable que sea una cuestión de fe a que sea una cuestión de incompetencia en el caso de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna evidencia a favor de que Jesús se equivocaba o que Jesús era imperfecto. Sí tenemos evidencia de que Jesús sanaba de acuerdo a la fe de las otras personas, aunque no siempre es el caso. Jesús tenía la capacidad de sanar sin que la persona tuviera fe, si así lo deseaba. Y la Biblia es muy clara, sin fe es imposible aclarar a Dios. Me gusta siempre aclarar, porque cuando hablamos de este tema de la fe, es fácil creer que Jesús no puede sanar a alguien si esa persona no tiene fe. No, Dios no necesita tu fe, Dios requiere tu fe, Dios quiere tu fe. La Biblia dice que sin ella es imposible agradar a Dios. O sea, no es que Dios está en manos atadas hasta que tenga fe y necesita tu fe para poder activar su poder. Eso no es bíblico, no es cierto. Es una mala interpretación o una confusión que tenemos muchas veces. Ahora, la Biblia no nos dice en este caso de esta persona, este ciego, que él no tenía fe, pero es una opción, es una posibilidad. Ahora, otra opción, otra posibilidad es que Jesús estaba tratando de enseñarle algo a sus discípulos sobre la ceguera espiritual, por ejemplo. De nuevo, esto es una historia que se nos está narrando, hay algo que está ocurriendo. Si notan, Marcos nos cuenta esta historia, y Marcos hace esto mucho, donde nos cuenta las historias agrupadas de manera que hay un tema concurrente. Marcos nos cuenta, por ejemplo, que sobre la higuera. No sé si conocen la historia donde Jesús va caminando y ve una higuera que parece que tiene fruto y cuando va no tiene fruto y él la maldice por tener la apariencia de dar fruto. Justo seguido de eso se nos cuenta de que él entra al templo y ¿qué hace? Purifica el templo, voltea las mesas de los comerciantes y los expulsa. Y seguido de esto, justo seguido de esto, ellos salen y aquí está la higuera seca. La higuera está completamente seca. Y luego, justo después de esta historia, Marcos nos cuenta sobre el ciego. Es probable que Marcos lo agrupa todo para enseñarnos acerca de la ceguera espiritual. Es muy probable y muy posible que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos una lección que no escuchamos todo. Miren, quiero leer lo que dice Marcos 8, el versículo 14 en adelante. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni ven? ¿Tienen la mente embotada?
¿Es que no tienen ojos? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Si ven, hay algo más que está ocurriendo acá. Jesús está enseñándole a sus discípulos. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Vuelvo y les digo, ninguna de estas las puedo probar sin lugar a duda, pero el punto es, no podemos cuando hay pasajes difíciles asumir algo que no se ve en ninguna otra parte en las Escrituras. Nunca vemos a Jesús fracasar en sus intentos. Jesús, cuando Jesús era perfecto, era Dios, lo hemos visto en la Biblia, no podemos negar eso. Lo que sí podemos empezar a buscar explicaciones de por qué podía haber pasado. Por ejemplo, la falta de fe. Sabemos que Jesús a veces, que Jesús con frecuencia sanaba de acuerdo a su fe, que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Todas estas explicaciones tienen mucho más sentido que asumir que Jesús se equivocó. Vamos a la segunda. Si Jesús es Dios, ¿por qué necesita que el Padre le dé autoridad? Y eso está en Mateo 28, como lo comentamos antes. Vamos a leerlo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, el argumento viene que Jesús no puede ser Dios, ya que toda la autoridad le fue dada. No se nos dice que Él tiene toda autoridad, sino que le fue dada. Y si es Dios, ¿por qué necesita que le den autoridad? Filipenses nos da una pista que es bastante buena al respecto. ¿Por qué Jesús necesitó que le den autoridad? Y este es un pasaje muy clave, porque si entendemos este concepto, muchos de los argumentos y el resto de los argumentos que vamos a ver, de hecho, dependen de entender bien este pasaje en Filipenses 2. Filipenses 2 dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios. Y eso lo hablamos en el video anterior. Jesús, antes de haberse encarnado, antes de haber sido Jesús de Nazaret, el ser humano, existía. Y lo vimos en el video anterior y aquí lo vemos también, que él, siendo por naturaleza Dios, su naturaleza antes de ser humano era Dios. Jesús, Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, lo que está diciendo es, él decidió despojarse. Él no consideró el permanecer siendo igual a Dios como algo a lo que él debía aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Eso es clave. Él era por naturaleza Dios, lo vemos acá. No consideró eso, el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, no fue obligado, él decidió voluntariamente rebajarse, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje es sumamente profundo, pero lo que vemos acá es que Jesús era por naturaleza Dios, era igual a Dios, el Padre, y decidió rebajarse voluntariamente, tomar la naturaleza de siervo y hacerse obediente a Dios hasta la muerte. Él ya era por naturaleza Dios. Él se rebajó voluntariamente, se humilló, despojándose a sí mismo y tomando la naturaleza de hombre. Por eso, por lo que él hizo, Jesús se despoja de su poder, se rebaja a sí mismo, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Noten, él está dando de vuelta lo que Jesús ya tenía. Jesús tenía esta autoridad. Él era Dios. Él se rebajó a sí mismo. Como hombre conquistó. Y entonces por esto Dios lo exalta hasta lo sumo y le otorga el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Noten. Nuevamente, perdón que estoy repitiendo mucho, pero Jesús era por naturaleza Dios, se rebaja voluntariamente, se humilla y se despoja de sí mismo, toma la naturaleza de hombre y luego Dios lo exalta como ahora el representante de la raza humana. No. Muchas veces la Biblia se va a enfocar en la humanidad de Cristo y en su rol como representante de la raza humana. El ser humano fracasó en su rol como representante de la imagen de Dios, ¿no? Jesús tuvo que venir y ser representante de la raza humana. Por eso muchas veces la Biblia dice Dios y Jesucristo, porque Jesucristo está en ese momento en su rol como representante de la raza humana. Y habla del lado humano de Jesús, como diciendo Jesucristo hombre
representa a la raza humana delante de Dios. Ahora, Él vino a representar a Dios delante del ser humano a la vez. Jesús es perfectamente y completamente hombre y perfectamente y completamente Dios. Y es un concepto que a veces a la gente le cuesta captar, pero porque algo sea difícil de comprender, no podemos evitar la enseñanza clara de la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? Algo nos cuesta procesarlo en nuestro cerebro y asumimos, no puede ser cierto. Mi cerebro no tiene la capacidad de procesar esto, por lo tanto no puede ser cierto. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿enseña la Biblia esto o no enseña la Biblia esto? Pero esto de ninguna manera cambia su naturaleza eterna, no cambia su naturaleza divina. Miren esta oración que hizo Jesús, que ya la vimos la semana pasada también y la hemos visto en otras ocasiones, pero esta oración Jesús confirma lo mismo. Dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia. Lo mismo, si Jesús es Dios, ¿por qué necesita ser glorificado? Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta gloria que Jesús le está pidiendo al Padre que la glorifique con ella, Jesús ya la tenía y se despojó y ahora el Padre se la vuelve a entregar. Eso no es algo nuevo, no es que Jesús se le está dando una autoridad que no fue de él. Jesús se despojó de ella, cumplió su misión en la tierra y luego el Padre se la devuelve. Siguiente, Jesús fue tentado. Otro de los argumentos que vi es, Jesús fue tentado y la Biblia nos dice en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado. Ahora, recuerden, vamos a utilizar lo que aprendimos en Filipenses 2 bastante, porque recordemos que Jesús se rebajó y estuvo viviendo como ser humano y como ser humano fue tentado. Al entender que Jesús se rebajó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, él tuvo que ser tentado para poder vencer donde el ser humano falló. Esto no significa que Jesús necesariamente podía haber pecado, que Jesús tenía el deseo de haber pecado, sino que tentaciones fueron presentadas a él y que él las venció. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús dice el Padre es mayor que yo? ¿Qué significa eso? Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían porque voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y aquí nuevamente dicen, bueno, ¿cómo puede ser Jesús Dios? Jesús dijo claramente que el Padre es más grande que Él. Pero nuevamente, ven cómo ya Filipenses 2 nos ayuda a entender todo esto. Jesús se despojó de sí mismo y se hizo obediente al Padre, se sujetó al Padre. Roles, la otra cosa a entender, que eso es algo que aparentemente cuesta mucho comprender, roles y naturaleza no son sinónimos. Una persona puede ser menor a otra persona por rol, pero no cambia por naturaleza. Un ejemplo de eso, si yo tengo un jefe, este jefe es mayor que yo en cuanto a rol, pero no por naturaleza. Él no es más ser humano que yo, ni más importante que yo. Simplemente tiene un rol diferente al mío y en ese rol yo me sujeto a mi jefe. El hecho de que el hijo se someta al padre no lo hace menos Dios por naturaleza. Así que cuando vemos esto de que el Padre es mayor que yo, Él está hablando de rol y de sumisión y está aclarado, está explicado muy claramente en Filipenses 2 cuando se dice que Él se rebajó. Por eso les decía, si leemos y entendemos Filipenses 2, podemos entender muchas de estas supuestas contradicciones o evidencia de que Jesús no es Dios. Y la última, y con esto vamos a terminar, que Jesús no puede hacer nada por sí mismo. Vamos a leerlo, esto está en Juan 5. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. La misma historia. Jesús se sometió al Padre mientras era ser humano. Y eso explica, vamos a ver otras cosas más adelante, pero eso explica pasajes como que el Hijo no sabe el día y la hora. De nuevo, Jesús estaba sujeto 100% a la voluntad del Padre cuando estaba en la tierra. Y basado en eso, podemos explicar esos pasajes. Espero que haya tenido sentido. Si les quedó duda, déjenmela en la sección de comentarios, envíenos un mensajito. Queremos ayudar a traer claridad a todos estos pasajes. Si fue bendecido por este video, compártalo con cuantos pueda, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, Twitter, mensajito de texto, por señales de humo, no importa, compártanlo con cuantos puedan. Nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga mucho.